Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de las proyecciones de aquí a 15 años para los chinos de diferentes generaciones. Ya sabéis que aquí son muy de planificar. El año pasado lanzaron una serie de proyectos para 2035 e incluso más allá. Y esta vez vamos a echar un vistazo a lo que se supone que se logrará para la gente de la edad de la madre de Lele, nosotros dos y también nuestra hija, entre otros. Hoy hace un día espléndido en este parque de Changsha, aunque estas ayer estuvieron más a gusto porque ya sabéis que le tienen un poco de miedo al sol, son bastante vampiras. Lo que os vamos a explicar hoy está apoyado en gran parte en una infografía publicada por la CCTV, uno de los principales medios estatales, y compartida por muchos otros más. Y como en más de un aspecto puede sonar demasiado bonito para ser verdad, vamos a intentar darle contexto y observar algunos de los obstáculos que podrían limitar o chafar varios de estos proyectos. En su momento no dimos demasiada importancia a esta información porque acabábamos de hablar de los planes para 2035 así en general, pero en la prensa extranjera apenas ha tenido cobertura y creemos que es importante para entender la fase de desarrollo en la que se encuentra el país. Insistimos, de momento estos solo son planes, incluso podríamos ir al extremo de decir que por ahora no es más que propaganda, pero es propaganda bastante detallada que supone la continuación de desarrollos previos. Nosotros solo vamos a destacar unas claves, pero los documentos originales de los proyectos para los próximos años cuentan con 19 apartados y 65 puntos. Entonces vamos a empezar directamente con la generación de mi madre, que también son los primeros que aparecen en la infografía. Ellos nacieron en los años 60 del siglo pasado y dentro de 15 años tendrán entre 65 y 75 años. Y a lo mejor algunos pensaréis, bueno, la edad de jubilación. Pues no exactamente, porque aquí muchos hombres se han jubilado a los 60 y algunas mujeres, como la madre de Lele, a los 55. Claro, la esperanza de vida también es más baja, eso también hay que tenerlo en cuenta. En la imagen que nos ofrecen de ellos encontramos a un hombre mayor, un tal señor Wang, atendido por personal sanitario, y se lee una frase que dice: estoy ya mayor, los hijos andan lejos y muy ocupados trabajando. Menos mal que tenemos una buena política social y estoy tranquilo con los cuidados que me ofrecen en casa. Claro, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Salud, en China solo el 3% de los mayores viven en centros para ancianos. Aproximadamente el 90% vive en casa y el 7% recibe ayuda de la comunidad. Es una cifra bastante baja y se debe en parte a que todavía no hay muchos centros de este tipo y a que enviar a los mayores allí está mal visto. Se supone que lo ideal, lo que manda la tradición, es cuidarlos en casa, pero esto es cada vez más complicado. Entonces, como saben que lo de los centros para ancianos a lo mejor no va a funcionar tan bien porque no son baratos precisamente, están pensando en cómo pueden apoyar a las familias para que puedan cuidar de los mayores en casa. Entendemos que al no gastar tanto en las residencias podrán invertir más dinero en personal que te visite en el hogar. A esto lo llaman algo así como residencia virtual porque va a funcionar en parte de forma telemática. O sea, los ancianos tendrán formas de ponerse en contacto con el personal que les cuida y también habrá mecanismos de supervisión. Porque sí, que te cuiden en tu propia casa está muy bien, pero ¿y si te da un ataque y te quedas ahí tirado? ¿Y si la persona que se supone que te tiene que cuidar abusa de ti? Claro, todo esto son cosas que hay que considerar, se está experimentando con estos modelos en algunas provincias, pero habrá que ver cómo funcionan y si realmente pueden ser implantados a nivel nacional. Con el tiempo podrían incorporarse otras tecnologías, como por ejemplo diferentes tipos de robots. De aquí a 15 años y tal y como avanzan aquí las cosas en ese aspecto, puede ocurrir de todo. Ojo, eso no quiere decir que vayan a dejar de lado los centros para ancianos, porque siempre habrá gente que los necesite, y en los próximos años esperan aumentar en un 55% el número de camas para mayores con discapacidades físicas y mentales. En cuanto a los nacidos en los años 70, sale una pareja que dice: para nuestra jubilación tenemos planeado dar paseos, bailar, hacer cosas para las que no teníamos tiempo cuando éramos jóvenes y vivir una vida cómoda y decente en nuestra vejez. Entre esas personas estarían, por ejemplo, los tíos de Lele, que no son tíos carnales, pero están entre nuestros mejores amigos. Y lo que se espera es desarrollar una economía de las canas orientada a los maduritos con su propia tecnología, productos y servicios. Y ojo, ahí podrían entrar todo tipo de cosas que se adapten a
al envejecimiento o lo combatan. Ya sabemos que a lo mejor no vamos a tener un relevo muy fuerte de jóvenes que trabajen para mantener nuestras pensiones, aunque también es verdad que aquí las jubilaciones no han hecho más que mejorar. Y no, en los años de Mao no había jubilaciones para todo el mundo, solo disfrutaban de ellas aquellos que trabajaban para el gobierno o para las empresas estatales. En cualquier caso, tiene sentido que quieran promover un mercado para una franja de edad que va a ser cada vez más importante dentro de la población. Además, son gente que todavía conserva una cultura muy fuerte del ahorro, así que seguramente a muchos no les faltará dinero que gastar. Pero no todo se va a apoyar en el mercado, también quieren fortalecer el respeto a los mayores, así como sus intereses y derechos. Luego viene la franja de Javierto, los nacidos entre 1980 y 1985. Y aquí vemos a un señor que parece que tiene la espalda fastidiada y dice: enfermo cada vez más a medida que envejezco. Afortunadamente, la asistencia médica es cómoda y está garantizada, por lo que no tengo que preocuparme por ir al médico. Se supone que lo que nos van a ofrecer es una gama completa de servicios de salud para el resto de nuestra vida. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a ampliar la cobertura de los seguros sanitarios. Una cosa que a veces a algunos se les olvida es que los países en vías de desarrollo a menudo no tienen otra opción más que la de comprar medicinas a empresas de los países desarrollados. Y son muy caras. Claro, siempre puedes pasarte las patentes por el arco del triunfo, pero te arriesgas a sanciones y desarrollar tus propios medicamentos requiere mucho dinero y tiempo. Por ejemplo, ahora mismo se está negociando la inclusión de algunos medicamentos extranjeros en la seguridad social y hay uno, por ejemplo, contra el cáncer que cuesta más de 1 millón de yuanes la dosis. Esos son bastante más de 100.000 euros o dólares. O sea, ya me diréis cuántos sistemas de salud se pueden permitir algo así. Pero aquí, aunque de momento siempre nos toque pagar una parte de nuestro bolsillo, el objetivo es ofrecernos lo mejor disponible a nivel internacional. ¿Y qué queréis que os diga? Me alegra saber que voy a tener acceso a tratamientos cada vez mejores y sin el riesgo de arruinarme. Aunque yo personalmente creo que se podría y se debería hacer más en materia de sanidad pública. Además, también quieren mejorar el acceso en las zonas rurales y esto a mí me hace tilín porque ya sabéis que tengo ahí un sueño medio en paréntesis de jubilarme en algún pueblo o aldea de China. Otra cosa que van a hacer es mejorar los llamados consorcios médicos. ¿Y qué es eso? Pues son el conjunto de recursos médicos que hay en cada zona. Porque antes, por ejemplo, si estabas mal, ibas directamente al hospital. Pero ahora están construyendo más centros a escala más pequeña para evitar que los servicios colapsen. Por ejemplo, ahora nuestra hija, cuando tiene que hacerse la revisión o ponerse una vacuna, va al centro de salud de nuestro barrio. Y a lo mejor algunos pensaréis: "Joder, pero eso es algo muy básico, ¿no?". Ya, pero aquí hasta hace no mucho no existía. Luego estamos los nacidos entre 1985 y 1990 y sale una familia con 2 hijos, detalle muy importante que dice: después de trabajar la mayor parte de mi vida, mis hijos ya han crecido. Ojalá que el resto lo viva en paz y felicidad. Aquí se habla de mejorar el nivel de seguridad pública, pero a mí personalmente me parece un poco innecesario porque este ya es un país muy seguro. Por ejemplo, en el parque que os estamos enseñando puedes dejar tus cosas por ahí desatendidas y lo más probable es que nadie te las robe. A lo que sí le veo más sentido es aumentar el control sobre la producción de alimentos y medicamentos, porque en los últimos años también hemos tenido algunos escándalos y son cosas que preocupan. Y otra cosa que ya hemos comentado en algunos vídeos: van a renovar los edificios que ya estén un poco viejos. Problema bastante visible, en parte porque todavía no hay esa mentalidad de mantenerlos que podemos encontrar en España, por ejemplo. Para los nacidos en los últimos 5 años del siglo pasado se ve una familia extensa y leemos lo siguiente: después de años de trabajo duro, mi carrera y mi hogar se han estabilizado. Mis ingresos han aumentado y la vida de mi familia se ha vuelto cada vez más próspera. Se supone que para entonces habrán aumentado los ingresos per cápita en las zonas urbanas y rurales y la clase media se expandirá. Esto es muy fácil decirlo, pero hay que tener en cuenta que hablamos de un reto pendiente para muchos países en vías de desarrollo. Nos referimos a la famosa trampa de la renta media o el ingreso medio, sobre la que se habla mucho en este país. Luego vienen los nacidos entre 2000 y 2005 y vemos un chico
chico que dice: tengo ancianos por encima y jóvenes por debajo. Si soy el pilar de la familia, ¿qué tipo de protección tengo en caso de desempleo? Aquí entrarían, por ejemplo, mis estudiantes universitarios que se graduarán en unos pocos años. Y aunque todavía no les preocupa no poder encontrar empleo, sí que tienen algo de miedo de no trabajar en algo que esté a la altura de su formación, sus preferencias o sus expectativas. Aquí se habla de la necesidad de tener más datos, más información sobre la demanda de empleo, sobre el desempleo y desarrollar mecanismos de alerta temprana. Es decir, que se puedan detectar y combatir los problemas de empleo antes de que se nos echen encima. También dicen que van a establecer vías para estabilizar el empleo, algo muy valorado aquí, y supongo que para eso gobierno y empresas tendrán que negociar y buscar soluciones. Y muy importante, aunque ya veremos hasta qué punto se hace realidad, apuestan por fortalecer la protección de los derechos e intereses de los trabajadores y mejorar los sistemas de contratación laboral y los mecanismos de coordinación de relaciones laborales. Claro, aquí nos planteamos la duda de si todas estas medidas para el empleo responden al temor de que en el futuro sea cada vez más escaso. Durante años China ha tenido políticas que favorecen la contratación de personal, a veces hasta a niveles difíciles de comprender para algunos empresarios occidentales, pero al mismo tiempo la automatización avanza imparable y a ello habría que sumar el empujón que le podría dar el 5G o quizás más bien para entonces el 6G junto con la inteligencia artificial. A continuación están los nacidos entre 2005 y 2010 y sale un chico joven trabajando en una oficina o estudio que dice: es difícil emprender un negocio, afortunadamente el país me apoya, me atrevo a luchar y ganarme la vida. A esta franja de edad la identifican con la iniciativa privada, con lo que ahora muchos denominan emprendimiento, y esto podría deberse simplemente a que tenían que meter el tema en alguna parte de la infografía, o a que, como sugeríamos antes, el empleo va a estar más complicado que en estos momentos. En cualquier caso, parece que quieren animar a los autónomos y pequeños empresarios, y en realidad esto es algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo con exenciones fiscales, por ejemplo. Mientras tengas un pequeño negocio, apenas tienes que pagar impuestos. Luego, si creces mucho, ya te pedirán que contribuyas más. En la siguiente franja vemos una pareja de jóvenes que dice: cuando estamos a punto de formar una familia, el primer problema al que nos enfrentamos es la vivienda. En principio, lo que van a intentar es estabilizar los precios de la tierra, que aquí es de propiedad estatal o colectiva, y también de la vivienda. Pero además van a vigilar o van a prestar más atención al desarrollo a nivel local en las ciudades no tan grandes, que es donde parece que se han formado problemas como el de Evergrande, del que ya os hablamos en otro vídeo. También van a apostar por los alquileres asequibles a largo plazo, y esto podría ser una señal de que los chinos van a dejar de ver la compra de vivienda como una obligación prácticamente, porque ya sabéis que hoy en día para muchos hombres sigue siendo necesaria si quieren buscar esposa y casarse. Se supone que esos alquileres los ofrecerá el gobierno y en principio van dirigidos a las personas con ingresos más bajos, pero a lo mejor con el tiempo el alquiler se convierte en una opción cada vez más popular, igual que ocurre en algunas zonas de Europa. Nuestra hija podría entrar en el grupo de los que nacieron entre 2015 y 2020. Y aparece una chica joven que acaba de recibir su diploma y dice: me graduaré el año que viene y me incorporaré a la sociedad. ¿Puedo encontrar el trabajo que quiero? Bueno, pues yo creo que aquí ya se confirma la preocupación por el empleo, porque hablan de aumentar su capacidad, su calidad, de apoyar a los grupos clave, como por ejemplo los graduados universitarios, los trabajadores migrantes y los soldados licenciados, que no son pocos precisamente, además de aumentar los niveles de igualdad para que las mujeres no se queden atrás. Entonces, para mí, viendo el problema de España, por ejemplo, donde las nuevas generaciones ahora mismo lo tienen más complicado que la de mis padres, por un lado me siento más tranquilo al saber que hay planes para combatir la falta de empleo y su precariedad, y eso podría hacer que ejerzamos menos presión sobre la formación de Beibei o que no estemos tan dispuestos a que compita como loca, tal y como ya sugieren las autoridades en materia educativa. Pero al mismo tiempo, si nos están diciendo que el empleo podría ser un problema, también podríamos reaccionar con más preocupación y más presión. Aquí todo apunta
apunta a que apuestan más por garantizar el empleo que por una renta universal, pero también tienen que ofrecer empleo de calidad y para ello hay que seguir invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación para seguir avanzando en prácticamente todos los sectores de la economía. Por ejemplo, ahora que se está hablando de la victoria del equipo chino en el Mundial de League of Legends, pese a las recientes limitaciones en las horas que los menores pueden invertir en juegos online, en China desde hace años hay universidades con carreras especializadas en las profesiones alrededor de los eSports, de los deportes electrónicos. Y ojo con esto porque podría suponer un relevo importante en la industria de los deportes tradicionales. China con estos avances podría llegar a mover y concentrar mucho dinero y muchos empleos. Hace poco también os enseñamos las profesiones que han surgido en torno a las transmisiones en directo. Y esto a muchos les podrá parecer una tontería, pero al final es una pieza más que suma en el puzzle del futuro. Finalmente, para los nacidos después de 2020, vemos un estudiante adolescente que dice: al ingresar a la escuela secundaria no obligatoria, la presión es alta y estoy en una ciudad pequeña. ¿Podré acceder a mi universidad favorita? Vale, esta es una de las claves más importantes para garantizar el desarrollo rural, porque aquí la gente da una importancia tremenda a la educación y muchos dan por hecho que en los pueblos y aldeas la calidad de la enseñanza es peor, ya sea por la falta de recursos, por el nivel de los profesores o por el menor desarrollo económico y social. Entonces, quieren combatir todo eso y es muy probable que aumenten los incentivos para que, por ejemplo, algunos de mis estudiantes vayan a trabajar allí. De hecho, ya hay programas en los que el gobierno central paga tus estudios universitarios, tu dormitorio e incluso te da algo de dinero para tus gastos a cambio de que luego trabajes unos años en ciudades pequeñas o en el campo, sobre todo en las zonas de China central o en el oeste que no están tan desarrolladas, o para que vuelvas a tu pueblo natal. Pero no solo eso, también están enviando profesores recién retirados de menos de 65 años que quieren seguir enseñando o que lo hacen por patriotismo, una fuerza muy a tener en cuenta en este país, pero es que al mismo tiempo, además de conservar su pensión, reciben un dinero extra que en algunos casos puede venir muy bien. Ya sabéis que aquí es muy normal que padres y abuelos nos ayuden, sobre todo a los hombres, a comprar vivienda para poder casarnos y cada yuan cuenta. A mí todo esto del desarrollo rural me hace ilusión por ese sueño que he mencionado antes de pasar al menos unos años en el campo, porque si nuestra hija puede obtener el mismo nivel de formación en el pueblo de Lele o a lo mejor en las afueras cerca de un templo muy bonito que tengo fichado y que ya os hemos enseñado en alguna ocasión, pues podríamos estar ahí en familia genial, aunque también es cierto que a las mujeres a veces el campo se les hace un poco cuesta arriba. Para esta franja de edad también se habla de fortalecer el espíritu de innovación y, muy importante, prestar atención a la psicología, porque según informaba hace apenas un mes el People's Daily, la tasa de detección de depresión entre los adolescentes chinos ya llega al 24,6% y muchos estudiantes de primaria y secundaria también sufren de insomnio. Entonces, ¿deberíamos mandar todo este ambiente de presión y competición a hacer gárgaras de una vez? ¿Podemos confiar en las promesas de eso de la prosperidad común? ¿O vencerá la preocupación por un futuro que, planeemos lo que planeemos, siempre tiene algo de incierto y quizás ahora un poco más? Pues ya lo iremos viendo, porque son preguntas demasiado gordas que no podemos responder ahora. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!